enseguida abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, según Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Vamos a leer los últimos versículos. Posiblemente en su Biblia tenga el título de la Gran Comisión, a partir del versículo 16. Leemos y luego vamos a orar nuevamente. Dice versículo 16, ¿lo tiene? ¿Sí? Versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias de nuevo por el privilegio que le das a tus hijos de poder venir a rendirte culto, a cantarte, a orar a ti, Señor, ahora a abrir tu palabra y ser expuestos a ella, y rogamos que sea tu palabra la que esté transformando los corazones de tus hijos, Señor, que nuestros corazones sean encendidos por tu palabra para crecer en santidad, para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Es el anhelo de tus hijos. Pero, Padre, si hay personas aquí que no te conocen, que sus corazones están alejados de ti, son enemigos tuyos y están muertos en sus delitos y pecados, Padre, como dice tu palabra, Padre, rogamos, ten misericordia de ellos y muéstrales a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana leía... Voy a correr un cachito esto. Leía un breve artículo. El autor se llama Nathan Knight, que tenía un título muy interesante, me llamó la atención. Decía: no puedes plantar una iglesia si no sabes lo que es una iglesia. Y es así. En el mismo artículo el autor animaba, exhortaba a los lectores, ¿no? Y les decía que cada uno tiene que tener una eclesiología robusta. Es una frase media rara, ¿no? Pero algo robusto, usted sabe, algo robusto es algo con cuerpo, fuerte, firme, robusto. ¿Pero qué es eclesiología? Bueno, en la teología, el estudio de la iglesia, en todos sus aspectos, en todo lo que significa la iglesia, la definición, la naturaleza, el propósito, la autoridad, la unidad, todo lo que estuvimos viendo, su pureza. Este autor dice: una iglesia es más que una reunión de personas alrededor de un punto de predicación y de cánticos. Hay líneas muy definidas que han sido dadas a nosotros por el Señor. Estas líneas distinguen a los cristianos del mundo, así como ilustran una mejor ciudad en la cual todos viviremos por la eternidad. Debemos tomar el tiempo para pensar en estas líneas y cuidadosamente instituirlas por el bien de los demás y para la gloria de nuestro Dios. Precioso, la iglesia. Los temas que hemos recorrido durante enero y febrero han tenido esa intención de hacernos ver, a seguir esas líneas y ser cuidadosos en reconocer cómo Dios instruye por medio de su palabra a su pueblo para comprender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Que quizás es una pregunta que muchas veces no nos hacemos. O si alguien en la calle le pregunta: bueno, ¿pero qué es la iglesia? Bueno, usted tiene que saber bien cómo responder a esa pregunta, ¿qué es la iglesia? A la frase de este autor me animo a agregarle, siempre me gusta agregarle cosas: no puedes pensar en la iglesia si no entiendes ni vives la vida de iglesia. No solo no puedes plantar, como decía este autor,
una iglesia si no sabes lo que es una iglesia, sino que tampoco uno puede ponerse a pensar o responder estas cosas si uno no vive la vida de iglesia. Y la iglesia, como dice este autor, es mucho más que una reunión, mucho más. Y un aspecto importante de esa vida de la iglesia es la mirada hacia afuera y hacia adentro, que Jesús hace acá en este pasaje de Mateo capítulo 28 que leímos, en esta gran comisión. Si usted lee todo el Evangelio de Mateo, algunos pueden tardar una hora y moneda, en leer todo el Evangelio de Mateo. Hágalo, haga la prueba. Pero una nota fuerte en Mateo es la referencia de Jesús a la venida del Rey, el Rey viniendo. Ese es el tema de Mateo, el Mesías prometido, la venida de este reino. Es el Evangelio incluso que tiene más referencias cruzadas con el Antiguo Testamento. Si usted se pone a mirar un montón de referencias acerca de los cumplimientos de las promesas de la venida del Mesías, y esta porción que hemos leído hace una conclusión perfecta a esta evidente autoridad del Rey y el encargo que le hace a sus discípulos. Precioso. Si usted lee, como le dije, todo Mateo, pero no entiende esta conclusión, se va a perder no solamente el propósito del libro de Mateo, sino que posiblemente se pierda un punto clave del Nuevo Testamento. Muy importante. Este es el propósito del Señor para sus discípulos. Esta es la misión que muchos cristianos o no entienden o directamente no están deseosos de cumplir. Esta es la parte que muchas veces preferimos saltear, la gran comisión. Por eso nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Porque esto lo ha ordenado el Señor. Y si usted quiere responder qué hace la iglesia o qué debería hacer en este mundo, la iglesia, debería pensar, bueno, uno podría pensar en muchos énfasis bíblicos. Bueno, ¿qué hace la iglesia en este mundo? Bueno, y uno piensa en que es un grupo de personas que tiene comunión unos con otros a través de la palabra, de la enseñanza, de las alabanzas que hemos cantado. La iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, tiene que impactar al mundo, tiene que ser como de influencia al mundo de una manera relevante, usan el término algunos. Pero puntualmente el motor principal de todo creyente y el motor principal de la iglesia es glorificar a Dios. Ese es el punto principal de nuestras vidas, de los cristianos, glorificar al Señor. Ahora, ¿cuál es el modo supremo que Dios ha determinado para glorificarse en este mundo? Salvando pecadores. Lo cantábamos. Esa es la manera que Dios se glorifica a sí mismo, salvando pecadores. ¿Cómo los salva? Bueno, enviando a su Hijo. De esa manera ha sido glorificado el nombre de Dios. Y ahora usa pecadores redimidos para seguir ese plan. ¿Se da cuenta? Esto es lo que trata Mateo 28. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Lo que el Señor hace. Precioso, como lo dice el Señor en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, separalos del mundo por medio de tu palabra y que sean influencia bíblica, no influencia relevante, sino influencia bíblica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y agrega el Señor Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿De qué manera Dios envió a Jesucristo al mundo? Para salvar pecadores, para morir por los pecadores. Ahora, ¿de qué manera el Señor envía a los creyentes a anunciar ese mensaje? Ese es el mensaje que tenemos que anunciar. Por eso la idea del pasaje de hoy, mis hermanos, es que el creyente y la iglesia que desea glorificar al Señor va a honrar su voluntad de anunciar el Evangelio participando en la misión de Dios. Repito la idea, el creyente y la iglesia que desea glorificar al Señor va a honrar su voluntad de anunciar el Evangelio, participando de la misión de Dios. La iglesia, mi hermano, lo que hace es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Predicar el Evangelio y hacer discípulos, esos son las dos cosas, o en general, que podemos ver acá en Mateo 28.
¿Cómo hacer lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, veamos en forma implícita algunas actitudes que hay que tener, versículos 16 al 18, la primera parte del 18, en el contexto acá de Mateo 28, si usted ve desde el primer versículo, están las mujeres a las que es anunciada la resurrección. Las mujeres tienen que ir a anunciarle al resto de los discípulos de la resurrección y un encargo ahí particular que ahora lo vamos a ver. Pero inmediatamente, si se fija, aparecen nuevamente los religiosos. El Sanedrín ahí haciendo de las suyas para silenciar a los guardias de seguridad que estaban al lado de la tumba y encargarse, por medio de dinero, de que no solo se cerraran la boca, sino que además difundieran mentiras, porque eso es lo que hicieron los soldados. De hecho, nos dice, versículo 15, y ellos tomando el dinero, los soldados, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto se hizo, recorrió todo el pueblo. Pero a diferencia de estos soldados, fíjese, versículo 16, los discípulos de Jesús tuvieron, vamos a ver, 3 actitudes implícitas que nos ayudan a considerar incluso nuestro corazón frente a la misión que va a proponer después el Señor Jesucristo. La primera actitud, versículo 16, está en el hecho de que ellos fueron a donde Jesús les dijo. Fíjese, los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Interesante, porque capítulo 26, unas páginas atrás, 26, en versículo 32, cuando anuncia la negación de Pedro, les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto ya se lo había anunciado Jesús, que iba a ir a Galilea, ahí lo iban a encontrar cuando resucitara. Y después, capítulo 28, versículo 7, le dice el ángel a las mujeres, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, cuando las encontró Jesús, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y acá vemos, versículo 16, que ahí estaban donde Jesús les ordenó. Estaban, la primera actitud que podemos ver acá es que estaban disponibles. No pusieron objeción, no pusieron... Uno puede comparar esto con algunos llamados que el Señor hizo. Por ejemplo, el profeta Isaías respondió con esta disponibilidad. Interesante, cuando Isaías vio la santidad de Dios, vio la limpieza que Dios le hizo en Isaías 6. No sé si recuerda el pasaje, no lo vamos a leer, no se preocupe. El Señor, Isaías reconoce su iniquidad, reconoce que sus labios son inmundos y está en medio de un pueblo de labios inmundos y el Señor limpia sus labios. Y dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Había disponibilidad. Ananías, en Hechos capítulo 9, respondió de la misma manera, heme aquí, cuando tenía que ir a buscar a Saulo de Tarso, que el Señor lo había convertido. Heme aquí. Es decir, ninguno que el Señor obviamente ha llamado lo ha hecho por sus méritos, ¿sí? El Señor no llama a personas por su aspecto o por su inteligencia. El Señor no mira lo que nosotros miramos. Eso es así, es una realidad. Incluso llama a estos discípulos, a los 12. Uno le entregó, ¿no? Pero los otros, si usted recorre, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, va a encontrar discípulos confundidos, con dudas, que eran temerosos, que eran débiles. Pero acá estaban donde Jesús les dijo. Más allá de lo que eran, acá estaban donde Jesús les dijo. Estaban disponibles. Estaban disponibles. Todo comenzó con esta disposición en el lugar que Jesús les dijo.
pero vemos también una actitud de adoración, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Claro, algunos dudaban, pero le adoraron. Si una persona puede tener habilidades, como dijimos, puede tener dones, puede tener incluso talentos, puede estar bien intencionado en lo que hace, pero si no adora al Señor con su vida, no va a servirle de manera genuina. Se va a servir a Él mismo, a su talento, pero no va a amar al Señor porque no le adora. Y esta es la actitud de los discípulos, previo a ser comisionados por el Señor. Le adoraron. En el momento que le vieron, le adoraron. El milagro de la resurrección estaba ahí enfrente de sus ojos, imagínense. Le adoraron. Y el asombro, obviamente, que mueve a la adoración, el reconocimiento de la grandeza de Dios y la consecuente reacción que eso provoca. La palabra es prosquineo, se postraron, se humillaron delante de Dios, se humillaron delante del Señor resucitado. Estaban asombrados realmente. Y en la misma escena es preciosa, como lo relata Mateo. Algunos dudaban. Acá no nos dice mucho más. Tampoco se identifican quiénes son los que dudaban. Pero el término es interesante, porque el término no habla de incredulidad. Habla de vacilación, de dudas normales. ¿Quién no tiene dudas? Si alguien viene y le dice, tenés que ir a predicar el Evangelio a la prisión. Y a uno le agarra dudas. Tenés que ir a otro lado a predicar el Evangelio. O lo agarra un hermano y le dice, hermano, ¿no me acompañás a predicarle el Evangelio a este familiar mío? A mí ya me escuchó 20 millones de veces. Y a uno le agarra dudas. Miedos, claro. La vacilación. Estos hermanos, estos discípulos, dudaron en ese sentido, vacilaron. Pero acá hay algo importante que también podemos ver, que la resurrección de Jesús no transformó instantáneamente los corazones de estos discípulos, que eran hombres de poca fe, que tenían un entendimiento así, dubitativo. No se convirtieron automáticamente en gigantes espirituales, héroes de bronce. No. Después sí, si uno lee Hechos de los Apóstoles, fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, y ahí sí, pudieron ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero hasta acá sí vemos personas disponibles para el Señor. Eso sí, disponibles para el Señor, que le amaban, que le adoraban, pero que también, en último lugar, vemos que eran discípulos sumisos, que escucharon al Señor decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, antes de afirmar el mandato que les va a dar el Señor establece su autoridad divina para ordenarlo. ¿Se da cuenta? Y es precioso porque dice acercándose a ellos. En muchos otros pasajes usted ve a Jesús hablando directamente, pero acá hay un detalle que pone Mateo que es acercándose a ellos. Cuando usted le habla a un hijo, quiere hablar en otro tono, no enojado, sino de compasión, y se acerca o se le sienta al lado y le quiere decir la orden que quizá le había dicho de mala manera en otro momento, se la dice bien y con paciencia. Acá Jesús se les acerca y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y acá vemos implícitamente que hay sumisión en los discípulos, una actitud correcta frente a la autoridad del Señor y su palabra. Toda potestad. Potestad literalmente es la libertad de hablar, de actuar y de ordenar como se desee. Es decir, esto es solo prerrogativa del Señor. Dios solamente puede hacer esto. Tener, incluso dice toda potestad. La palabra toda habla de plena, de absoluta y de continua potestad. No es que tiene potestad en ese momento, sino que es completa, siempre.
Siempre el Señor tiene potestad y de manera incluso universal, porque dice en el cielo y en la tierra. No solamente toda, no solamente continua, sino universal. Y frente a esto, mi hermano, no es opcional para el cristiano, ¿se da cuenta? No es opcional ser sumiso o no a lo que Dios demanda. Ser sumiso o no a lo que Dios demanda, la disponibilidad a lo que Dios demanda, no es opcional para el cristiano. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada al Señor. Él es el que tiene la autoridad para mandar, y esto no es algo negociable, no es algo que usted puede adaptar a sus necesidades, a sus intereses. No es que mi vida y mis planes son más importantes o más sofisticados en comparación a lo que el Señor demanda. No, si usted le dice Señor al Señor, el Señor es el que manda, no usted. No usted. El Señor es el que manda. Entonces, para el creyente verdadero, los planes de Dios son todo. Son todo. El resto, bueno, puede ponerlo como un pasatiempo, el resto de las cosas que usted hace. Pero lo que Dios ordena, hágalo, porque lo ha dicho el Señor. Los planes de Dios son todos, y si Dios ordena algo, uno lo hace. Lo hace. La autoridad acá del Mesías resucitado, que se destaca, ¿no? En el versículo 18, empieza con una serie, si se fijó, 4 veces, dice todo o toda. Todo o toda. Todo o toda. Mostrando esto, lo completo. No es la autoridad de Jesús en sí lo que se hace más absoluto. Jesús ya tiene la autoridad desde que nació en Belén. Es el mismo Dios, no se equivoque. No piense en la Navidad como el bebito en el pesebre. No, es el Dios con toda la autoridad. Y Él mantuvo esa autoridad. No es que acá ganó la autoridad. Pero sí vemos que ahora ejerce esa autoridad absoluta para ampliarla e incluir todo. Pablo lo describe, fíjese en Colosenses capítulo 1, describe toda esta autoridad. Capítulo 1, versículo 15, describe a Jesucristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esta es la autoridad de Cristo. No es que la ganó en su muerte y resurrección. Él es la autoridad porque Él es Dios. Cristo es el Rey mediador. Dice un autor, este ejercicio bien definido de la autoridad les dado a Jesús como vindicación culminante de su humillación. ¿Recuerda Filipenses capítulo 2? Él se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo y Dios lo exaltó sobre todo. Y acá marca un punto de inflexión, fíjese en la historia redentora. Ahora el reino del Mesías, anunciado a lo largo de Mateo, amanece con nuevo poder. Entonces, ahora sí, el mandato, que es nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es el mandato por hacer? ¿Qué es lo que Jesús manda? Y lo vemos ahí, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no hay mucho que explicar acá. Solo cuando hay, lo que dijimos antes, ¿no? Solo cuando hay las actitudes de disponibilidad, de adoración, de sumisión, es que un hijo de Dios hace lo que tiene que hacer. Y ahí es posible, la obediencia es posible solo cuando está esta actitud. Y en este caso, este mandato expreso en versículo 19. Y no solo porque Él tiene la autoridad, fíjese. El cristiano además tiene la confianza en esta comisión. Porque cuando Jesús dice, toda potestad me es dada, no está diciendo solamente, tengo la autoridad para mandarlos,
sino como va a decir más adelante, yo estoy con ustedes todos los días. Tengo el poder para sostenerlos, para cumplir este mandato. Por eso, mi hermano, negarse a esto, negarse como cristiano y como iglesia, hacer esto es no solamente restarle importancia al mandato de Cristo, el cual obviamente estaríamos desobedeciendo, sino también desacreditando la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Y además estaríamos desconfiando de su palabra, de que toda potestad le ha sido dada. Y acá fíjese, hay dos, esta es la parte técnica, hay dos participios, el id y bautizando. El id es yendo, es un participio, yendo y bautizando, que están dominados por un verbo obligatorio, de mandato, que es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y si bien el imperativo marca un mandato, toda la oración cobra fuerza de mandato para los creyentes. Todo esto es obligatorio. El hacer discípulo acá se refiere a creer y aprender. Son personas que ponen su confianza en Cristo y le siguen. Esos son discípulos. Aquellos que han confiado en Cristo, en Juan, acompáñenme. Juan capítulo, o si no se los busco, para no... Bueno, igual es re lindo escuchar las hojas. O, bueno, ahora los dispositivos. Juan capítulo 8, versículo 31, les dice a los que no creen, los que sí habían creído en Él, Jesús a los judíos que habían creído en Él, versículo 31, le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra de Jesús, si permanecemos en su palabra, ahí somos discípulos. Juan, capítulo 6, unas páginas más atrás, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Acá están los que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, muy importante lo que dijo acá, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Acá vemos la soberanía de nuestro Dios al salvar. Nadie puede ir a Jesús si Dios no lo lleva, si Dios no lo arrastra, literalmente esa es la palabra. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y ahí les dijo a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, Juan hace una nota acá, los identifica como discípulos porque seguían a Jesús. Pero a partir de acá dejaron de ser discípulos, ya no le seguían. No le seguían. El discípulo cree, aprende, confía en Cristo y le sigue. ¿Se da cuenta acá? Es interesante porque el Señor no nos ha mandado a predicar el Evangelio solamente, sino conforme vemos frutos, tenemos que comprometernos con esas personas a guiarlos para que sigan a Cristo, para que sean discípulos. Algunos se conforman, y lamentablemente el cristianismo occidental ha hecho eso, de que tenemos que predicar el Evangelio, y amén, claro que lo tenemos que hacer a todos, a tiempo y fuera de tiempo, obvio. Pero Jesús nos manda a ser discípulos, a ser seguidores, Una persona que no es discípulo de Cristo, mi hermano, no es salvo. No es un cristiano verdadero. Cuando alguien se arrepiente y cree en la obra de Cristo, es salvo, es morada del Espíritu y de inmediato se convierte en un discípulo. El cristiano es sinónimo de discípulo de Cristo. Por lo tanto, no ser discípulo significa no pertenecer a Cristo, porque no le sigue. ¿Se da cuenta? El cristiano sigue a Cristo. Algunos creen, bueno, es un error eso, ¿no? Algunos creen en esa idea de recibir a Jesús como tu Salvador. Y después,
que pasa el tiempo y que uno madura en la fe, se hace discípulo o lo hace Señor de su vida, al Señor. El Señor es el Señor, como dijimos, la autoridad del Señor no se discute, el Señor es el Señor. Pero nadie hace al Señor Señor, eso no está en la Biblia. Si el Señor lo salva, y la predicación en Hechos de los Apóstoles es interesante porque siempre presentaban a Jesús como Señor y Salvador. No como Salvador primero y después como si hubiera otros niveles de cristianismo. Como algunos son discípulos, otros son cristianos. No, el cristiano es discípulo. Porque Él tiene la autoridad. Por eso hacemos discípulos. No ser discípulo significa no pertenecer a Cristo. El costo es alto, mi hermano. El costo es alto. El que quiera ser cristiano, sepa que el costo es alto. A ver, la parte de la salvación es gratuita. La gracia de Dios es inmerecida y Dios salva al pecador, es precioso. Pero el costo de ser discípulo de Cristo es alto. Y eso lo marcó el Señor, fíjese en Lucas, capítulo 14. Uno no puede ofrecer un Cristo livianito, de domingo. No, el costo es alto. 14:26 de Lucas dice, si alguno viene a mí, es duro, ¿no? Porque dice, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas. Bueno, algunos en el mundo dicen amén. Hasta ahí. Y aún también su propia vida. O sea, está abarcando todo lo que usted le da valor. Y lo que más le damos valor es nuestra propia vida. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí describe, ¿no? Da dos imágenes de cómo es el costo y lo que hay que tener en cuenta. Y versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es todo lo que usted posee? Piénselo. Bueno, el Señor le dice, usted tiene que renunciar a todo eso. Y considerarlo, como dice Pablo en Filipenses, basura. Es basura. Aún su propia vida. Aún su propia vida. Y renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Eso fuimos mandados a hacer. Discípulos, no solamente creyentes o que hagan una oración. No, nada de eso. El Señor nos mandó a ser discípulos. Y discípulos que hacen discípulos. Y fíjense, hay 3 verbos ahí. Ir, Mateo 28. Ir, bautizar y enseñar. La iglesia, nosotros como iglesia, no podemos esperar a que el mundo nos toque las puertas. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Ese es nuestro corazón. Así está nuestro corazón. Tan alejado de Dios, tan muerto en nuestros delitos y pecados, que no buscamos a Dios. Cuando alguien llega a la iglesia, siempre lo mencionamos, no piense que, qué lindo, está buscando a Dios. No, el Señor lo arrastró providencialmente hasta acá. No sabemos cómo, pero así pasó. Así pasó con cada uno de nosotros. No hay quien busque a Dios, entonces como no hay quien busque a Dios, tenemos que imitar a Dios en este sentido. De ir. Dios se encarnó en Cristo para venir a buscar al pecador. Por eso tenemos que ir. Y una vez discipulados, guiarlos a la obediencia y a la identificación con Cristo. A dar testimonio de que estamos unidos a Cristo y unidos a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por medio de qué? De esto que menciona acá, el bautismo. Bueno, es muy diferente. Lo hablábamos con un hermano en estos días. El bautismo de aquella época es muy diferente. Hoy es una ceremonia, lindo, que invitamos familiares
y es muy lindo, podemos tener un almuerzo incluso. No, en aquella época no era así. En aquella época era jugarse la vida. La identificación con Cristo era realmente renunciar a todo. Renunciar a todo. Y estos eran bautizados como identificación. Obviamente el bautismo acá no tiene ningún poder, no tiene nada místico, no tiene un poder salvífico, porque todo el que es salvo es por gracia, lo dijimos, por gracia de Dios. Pero el bautismo sí es una señal de identidad del nuevo discípulo. El que se convierte en discípulo se identifica de esta forma. Esto entonces tampoco es opcional. Hay muy pocos casos en donde la persona no pudo bautizarse, pero si la persona puede bautizarse y tiene la posibilidad, lo tiene que hacer. Si es un creyente verdadero, lo tiene que hacer. El bautismo es el primer paso de obediencia en este caminar perseverante con el Señor, ¿se da cuenta? El discípulo no es que automáticamente uno ve que es un discípulo, esto se ve en la perseverancia de la persona, con el tiempo. Con el tiempo, uno se da cuenta con el tiempo si es un discípulo. No se puede ver, bueno, ¿cómo me doy cuenta que es un discípulo? Bueno, veamos, que pase el tiempo, que pasen los años, cómo persevera en el Señor, cómo ama al Señor, cómo está disponible para el Señor, cómo es sumiso al Señor. Bueno, se va a ver eso en el tiempo, no hay que apresurarse. ¿Cómo sabemos que ha ocurrido la salvación en alguien? Bueno, por la obediencia, dele tiempo. Es conocer a la persona, es darle tiempo. Y el bautismo sí es el primer paso en ese caminar. Porque la iglesia, en último lugar, hay que enseñar, dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se da cuenta que la iglesia no fue mandada a convertir gente solamente. O sea, sí, predicar el evangelio, claro. Pero no fue mandada a convertir gente, sino a ser discípulos. Y a enseñar a esos discípulos a obedecer a aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, por definición, un discípulo es alguien que aprende y sigue las enseñanzas de Jesús. Por eso, y esto para aquellos que les gustan los libros o estudiar, se les va a hacer más fácil y van a decir dentro del corazón, viste que era así. Pues les digo, esto de ser discípulos implica estudiar, meditar, entender y obedecer todo el consejo de Dios. Y yo sé que a algunos les cuesta ponerse a meditar en la palabra de Dios, a estudiar, pero hágalo porque sabe que el discípulo de Cristo hace esto durante toda su vida. El aprendizaje no es que alguien llegó, tiene un máster en algo y se acabó. No, el discípulo de Cristo está permanentemente aprendiendo y por eso es enseñable. Es alguien enseñable. Aprende toda la vida, de por vida. En Juan 14, ya vamos terminando. No lo voy a decir. Siempre lo digo y después me reclaman, pero dijiste como 3 veces, ya vamos terminando. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, o sea, la otra parte, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús fue muy claro. El que guarda la palabra, que obedece a su palabra, el que le sigue, el que es un discípulo y lo ama, lo va a seguir. El otro no. Por eso todo discípulo de por vida hace esto, de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Por eso la iglesia tampoco está para entretener. No, tampoco para satisfacer la curiosidad de la gente. Hay gente que viene como curiosa, ve que van a hablar en la iglesia, a ver si hablan del fin del mundo o cosas. No estamos para satisfacer la curiosidad de la gente, no estamos ni siquiera para hablar de ideales o valores. Eso lo podemos charlar
mate de por medio, pero la iglesia está para predicar el Evangelio y a través del Evangelio transformar las vidas para que después sí tengan ideales y valores bíblicos, pero no el carro delante del caballo. Predicamos el Evangelio, hacemos discípulos, enseñamos las verdades bíblicas. Claro, no todo cristiano está apto para enseñar, ¿no? Hay personas que son aptas para enseñar, como vimos el domingo pasado. Cada miembro de la iglesia tiene funciones diferentes en la iglesia, es así. Pero sí todos estamos comprometidos y promovemos el ministerio de la predicación de la palabra, tanto para ser discípulos como para ser perfeccionados para la obra del ministerio. Por eso dijimos en la idea, el creyente y la iglesia, que desea glorificar al Señor, va a honrar la voluntad del Señor de anunciar el Evangelio. Esta es la voluntad del Señor y participar de la misión de Dios. Pero por importante, y esto es lo último, por importante que sean los elementos que hemos visto acá, las actitudes correctas, la obediencia al mandato, mi hermano, todo esto es inútil y no sirve para nada sin el poder y la presencia permanente de nuestro Señor con la iglesia. Por eso el último encabezado es el poder para hacer. No depende solamente de nosotros, necesitamos el poder de Dios en esto. Y por eso al último les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días, su presencia permanente. Y ese he aquí, a veces lo leemos y decimos, bueno, he aquí, yo estoy con vosotros. Pero el he aquí está marcando algo que lo que sigue es algo importante lo que va a decir. He aquí llama la atención a los discípulos. ¿Qué es lo importante? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Porque toda potestad me ha sido dada. Vayan, hagan discípulos. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días. Y esto es muy importante. Porque es el Cristo resucitado. Es el Cristo resucitado. Es el viviente y eterno Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿No es importante esto? Es importantísimo. Fíjese, el Evangelio termina no con el mandato en sí, sino con la promesa de esta presencia fortalecedora de Jesús con su iglesia para obedecer este mandato. No como para mirarlo en forma contemplativa, porque algunos dicen, no, yo sé que el Señor está conmigo, pero no sé si lo creen realmente. Pero acá Jesús está diciendo, yo estoy todos los días, mañana lunes. El Señor lo va a acompañar para cumplir y obedecer su mandato. Si usted es un discípulo de Jesús, Jesús está con usted todos los días. Y está con la iglesia todos los días, hasta el fin del mundo. No es algo abstracto, no es algo místico, es algo que Jesús dijo. Jesús lo dijo. Cada día, literalmente es en todo momento. Cristo está con sus discípulos y está en ellos para llevar adelante lo que tienen que hacer. Es tremendo. Claro, el periodo entre la comisión, en esta comisión que leímos, y el periodo de su segunda venida, es un tiempo de duración que no sabemos. No sabemos cuándo va a volver de nuevo el Señor, pero va a volver. Pero cualquiera sea esa duración, este es el tiempo de la misión de la iglesia y del disfrute de esta presencia preliminar que el Señor nos ha prometido. A veces anhelamos el regreso del Señor, pero descuidamos su presencia con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Claro, no es la presencia física que va a regresar en la segunda venida, pero Él lo ha prometido. Él me dijo, voy a estar con ustedes permanentemente, todos los días, en todo momento. En todo momento.
Por eso el Evangelio de Mateo termina acá con esta expectativa de continuar la misión, de continuar la enseñanza de Jesús. Las secciones, si usted cuando lea todo Mateo, en esta semana, todas las secciones usted va a ir leyendo y terminan todas con enseñanzas de Jesús. Un bloque y enseñanza de Jesús, y así. Pero acá la pasión de Cristo, su muerte, su resurrección, terminan con este encargo a sus discípulos para que continúen ese mismo ministerio de Jesús a la luz de la cruz de Cristo, a la luz de la tumba vacía, a la luz de la exaltación del Señor resucitado, con toda esta potestad que le ha sido dada. Ahí está la consumación y la comisión. Mateo no es un libro que se cierra solamente en este sentido, ¿no? Sí, está cerrado el canon, eso lo sabemos. Pero la historia a partir de acá, uno la puede rastrear, y eso es precioso. Rastrear la fidelidad, la disposición, la sumisión de discípulos de Cristo que siguieron en diferentes lugares, en diferentes iglesias locales, que glorificaron al Señor, que honraron su voluntad de anunciar el Evangelio, que fueron parte de la misión de Dios. Usted lo puede rastrear a lo largo de la historia. Y usted se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo me llegó el Evangelio a mí? Gracias a alguien que estaba disponible para anunciarle el Evangelio. Gracias a alguien que fue sumiso a la orden del Señor de hacer un discípulo. Gracias a alguien que amaba al Señor. Que amaba al Señor. ¿Qué debe hacer la iglesia? Esa es la pregunta que nos hacíamos al principio. Y por medio de esta idea tratamos de recorrer en este pasaje qué tiene que hacer la iglesia. Espero que, haya quedado en claro, y si no, después en el ágape la seguimos. Uno podría ampliar acá la respuesta y podría ver un montón de cosas que como iglesia podríamos hacer. Y puede pensar un montón de ideas. Pero cuidado, mi hermano, cuidado de no irnos, como decimos, de no irnos por las ramas y dejar de seguir esta comisión que Dios mismo ha puesto en su palabra. Hacer discípulos es la tarea principal de los cristianos. Esta es la preocupación principal, preocupación que debería estar precedida por el hecho de que la autoridad de Jesús mismo la presentó. Él dijo, porque me ha sido dada toda potestad, vayan, hagan discípulos. ¿Se ha preguntado qué cosas pide el Señor? Bueno, acá hay una. Miqueas 6, 7 y 8 dice lo siguiente: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? O sea, Jehová no pide solamente sacrificios a los judíos, y agrega Miqueas, daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué puede dar usted por el pecado de su alma? No puede hacer nada. Y fíjese lo que Dios le dice al hombre y qué le pide. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor Jesucristo le respondió a un religioso en Lucas 10, 27, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, antes que esto es algo que no podemos hacer. Esto nadie lo puede hacer en su condición de pecado. Nadie lo puede hacer. Dios tiene que transformar esa vida por medio del Evangelio. Dios tiene que regenerar por medio del mensaje del Evangelio y convertir en un discípulo a esa persona. Un discípulo que ama al Señor y que vive de esa manera. Antes de eso, yo no puedo ponerle a nadie esta carga de decir, bueno, mi hermano, usted tiene que hacer justicia, amar misericordia, humillarse delante de Dios. Tiene que amar a Dios. No lo puede hacer. Si usted no es creyente, no lo puede hacer. Pero alguien que es discípulo va a buscar vivir de esa manera. Por eso, 2 o 3 preguntas.
¿En qué cosas es diligente en su vida? ¿En qué cosas es diligente en su vida? ¿Qué cosas le apasionan? ¿Qué cosas le preocupa? ¿O se ocupa mucho? ¿Qué es lo que lo llena de ansiedad y lo tiene enfocado? Eso de manera personal, pero pensando como iglesia, como cuerpo de Cristo local, acá. ¿En qué estamos ocupados, mi hermano? ¿En qué estamos ocupados? Estamos, como describe Pablo en 2 Corintios capítulo 5, no lo busque. 2 Corintios 5. Fíjese cómo Pablo describe a los discípulos. Versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, somos colaboradores de Dios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esos son los discípulos, embajadores de Cristo. ¿Cómo son movidos estos embajadores? Bueno, ahí mismo Pablo les dice que es el amor de Cristo el que nos constriñe. Versículo 14, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven en Cristo, ¿sí? Porque no todos viven en Cristo, usted va al mundo y se va a dar cuenta de eso, pero para los que viven en Él, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no de usted, no de su inteligencia, de lo bonito que es. Proviene de Dios, quien Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Usted está buscando un ministerio formal? Bueno, acá tiene un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que a cada creyente Dios le ha dado, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que mueve a los cristianos? Bueno, eso, este ministerio. Usted y yo, mi hermano, tenemos de parte del Señor este ministerio. El Señor espera entonces de sus hijos esta disposición, esta adoración, esta sumisión. No quiera darle, por favor, no quiera darle al Señor las obras de su vida. No haga eso. No le dé las obras. No ande adorando a otros dioses y luego venga y cante con lágrimas acá. Porque eso no, el costo del discipulado es alto, es muy alto. Y el Señor demanda toda la vida de la persona. ¿Sabe por qué? Porque la ha comprado a precio de sangre, de una preciosa sangre. Por eso uno tiene que humillarse delante de aquel que tiene toda potestad, y que ha prometido, acá dice, que ha prometido estar con su iglesia, con ellos para siempre, para hacer lo que tenemos que hacer. Las demás cosas en la vida del cristiano, como dijimos, pueden ser pasatiempos, pero por lo general son basura. Pero la disposición y la obediencia al Señor es la vida de uno. Es todo porque el costo es alto. La salvación, claro, es gratuita, por gracia y misericordia del Señor, pero el costo del discipulado es alto. Por eso, mi amigo, si usted no es cristiano, si hay alguien aquí que no es cristiano, yo no puedo engañarlo. No puedo decirle, no, sonríe, Dios te ama. Sí, Dios ama incluso al pecador, ¿no? Por eso envió a Cristo. Así mostró su amor. Pero le tengo que decir que seguir a Cristo, ser su discípulo, tiene un costo. Claro.
Pero el costo más alto es en la condición que hoy se encuentra, sin Cristo. Porque su condición actual es terrible, dice la Biblia. Usted se encuentra siendo esclavo del pecado, está muerto en sus pecados y su destino es el infierno. Y usted, no hay nada que pueda hacer usted para revertir esa situación. No lo puede hacer, no puede cambiar eso. Dios es el único que puede transformar eso si usted se arrepiente y cree en Jesucristo y le sigue. Si cree en aquel que vivió de manera perfecta ante Dios y murió la muerte que usted merecía morir, que yo merecía morir, muerte de pecador, eso sufrió Cristo y por lo tanto, si usted reconoce eso y como pecador corre a Cristo, bueno, Él ha prometido, es precioso, Él ha prometido no echar de su presencia a nadie que va de esa forma, ¿no? Humillado y arrepentido. Cristo no lo desecha, no lo hace a un lado. Le da vida, le perdona sus pecados, le convierte el corazón para que ahora ese pecador redimido diga: Señor, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Y así lo hace. El Señor es fiel en hacer eso. Termino, mi hermano, ahora sí. El conocido, que quizás muchos conocen, el comentarista Matthew Henry, Charles Spurgeon lo amaba este hombre. Incluso dijo en uno de sus comentarios acerca de la obra de Matthew Henry que todo ministro y todo cristiano debería leerla completa y cuidadosamente, al menos una vez en su vida. Es larga, son tomos grandes, así que si usted se anima. Pero Matthew Henry termina diciendo sobre este pasaje, y escuche, es hermoso. Y con esto terminamos y oramos. Dice, y cito: finalmente, acá vemos en la Biblia dos grandes despedidas que da Cristo a su iglesia. Y en ambas hay palabras de aliento. La primera la tenemos aquí, Mateo 28. Estoy con vosotros todos los días. Es decir, os dejo, pero me quedo. Os dejo, pero me quedo. La otra está en Apocalipsis, el anteúltimo versículo, la última vez que habla Jesús en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Y agrega Matthew Henry: no se marchó con enfado, sino por amor. Y con este amor hemos de mantener la comunión con Él y estar siempre en expectación tensa, pero gozosa, de su pronto regreso. Como Juan, ahí en Apocalipsis, hemos de decirle: sí, ven. Sí, ven. Señor Jesús, ¿de qué manera, iglesia, vamos a esperar a Cristo si no es haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia? Sí, ven, Señor Jesús. Y de esta manera esperamos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y perdónanos por nuestra falta de disponibilidad muchas veces, por las dudas que hay en nuestros corazones, por el temor que todavía anida en nosotros, Señor. Gracias por estas palabras tuyas últimas a los discípulos, que son para nosotros también. Toda potestad te ha sido dada, Señor, y muchas gracias, porque eso no solo nos muestra la autoridad sobre nuestras vidas, sino también la confianza que podemos tener de poder anunciar el Evangelio y saber de que la salvación es tuya. Nosotros solamente somos testigos tuyos, pero la salvación es tuya. El poder que tú tienes para transformar vidas es todo tuyo, Señor. Gracias por
la misericordia que has tenido con pecadores como nosotros para atraernos hacia ti. Y hoy poder disfrutar de esto, pero también reconocer que el discipulado tiene un costo. Señor, rogamos por favor que nos ayudes día tras día, sabiendo de que tú estás con nosotros todos los días. Pero ayúdanos por favor a que nuestros corazones estén siempre inclinados a cumplir tu voluntad, a buscar obedecerte. Señor, como discípulos tuyos, tenemos una tarea preciosa, enorme, de hacer discípulos. Por eso, Padre, rogamos que nos animes, que nos podamos exhortar unos a otros, que podamos acompañarnos y recordarnos estas palabras y recordarnos tu promesa de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso también nos habla de la promesa de tu venida, Señor. Hasta ese momento, Padre, que podamos estar haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia. Señor, no solamente crecer de manera personal, de manera interna en nuestra iglesia local, sino también ser movidos por tu Espíritu Santo a buscar a aquellos que están en una condición desastrosa, Señor, en condenación, yendo directamente al infierno, sin tu presencia, Señor. Por eso, Padre, rogamos, ayúdanos, danos las palabras necesarias para transmitir el mensaje del Evangelio, pero también danos el ánimo y las fuerzas para ser discípulos. Señor, ayúdanos, por favor, y gracias porque pudimos una vez más pronunciar el Evangelio hoy, en este momento. Por eso pedimos, Padre, que si hay corazones aquí que no te conocen, ten misericordia de ellos. Muéstrales en la condición en la que están. Llévalos a Cristo, Padre. Porque es ahí donde pueden encontrar perdón de pecados, no en otro lugar. Es ahí donde pueden encontrar vida eterna, no en otro lugar. Es ahí donde pueden encontrar a aquel que es Señor de todo y que tiene toda potestad y que nos auxilia y que nos sostiene hasta el fin de este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.